Mi mamá murió esta mañana. La frase salió de mi boca sin mi permiso, como esas aves que se asustan y levantan vuelo apenas uno mira. Nadie en la terminal de autobuses volteó de inmediato. Era sábado, y en Oaxaca el sábado amanece con prisa y con mercados. Las mochilas de los jóvenes sonaban a cierre metálico. Un niño reclamaba un tamal verde. La lluvia de la madrugada seguía pegada a los charcos, y yo sostenía una bolsa de plástico con los papeles que me habían dado en el hospital. Un dictamen simple, frío, con letras que en cualquier otro papel serían inocentes. Defunción, causa respiratoria. La camilla, el pasillo, el olor a cloro. Todo había ocurrido apenas unas horas atrás, lo suficiente para que la palabra hoy fuera un filo en la lengua. Lo dije a la nada, y la nada respondió con un silbido del viento que venía de la calle Colón. Un hombre, apoyado en su diablito de madera, se giró. Era un granjero de manos ásperas y ojos pequeños, con sombrero de palma y la camisa abierta en el cuello, manchada de tierra limpia, de esa que dice que alguien trabaja. Tenía el cansancio viejo, no de una noche, sino de muchas madrugadas seguidas. Me miró, no con curiosidad, sino con esa pausa que hacen los que ya han visto lo suficiente para no asustarse del dolor ajeno. «¿A dónde vas?», preguntó, como si conociera la geografía de mi duelo. «No sé», dije, «no tengo dónde velarla. El cuarto que rentábamos ya no alcanza, debo 2 meses. Y en el hospital me dijeron que debo sacar el cuerpo hoy, o mañana a más tardar. Pero me piden cosas que no tengo, firmas, un depósito, y no quiero que se quede sola». El hombre alzó la mirada a la luz tímida de las 7 y algo. Fuera, el tianguis de la Merced empezaba a abrirse como una flor vieja. Puestos de frutas, bolsas de mandarina, cestos con pan de yema, humo de comales. El hombre exhaló, rascó la barba escasa y dijo con la voz baja, como quien no quiere asustar: «Aquí tienes casa». No entendí. «¿Cómo?». «Aquí tienes casa», repitió, y señaló con la cabeza hacia la salida. «Vente conmigo a San Dionisio. Yo soy Julián. Tengo patio, hay sillas, hay café. Si hay que velar, se vela. Si hay que hablar con el comisariado, se habla. Si hay que juntar gente, se junta. Así se hace. ¿Cómo te llamas?». «Elena». «Pues vámonos, Elena. Tu mamá no merece pasar su última noche entre tubos y paredes que no la conocen. Allá se le pone su luz. Yo conozco a doña Marisela en el registro. Con un papelito bien hecho y palabra clara, las cosas caminan más derecho». No pregunté por qué. La mañana tenía esa claridad, después de la lluvia que vuelve liso el ánimo. Caminamos entre puestos, él empujando su diablito vacío, yo cargando una bolsa con lo que había sido la vida administrativa de mi madre, su CURP deslavada, su acta de nacimiento con tinta desvaída, la foto de una credencial donde todavía sonreía. Afuera, su camioneta vieja nos esperaba con la lealtad de los objetos que no presumen. Una Ford color óxido con una manta enrollada en la cabina y un rosario colgando del espejo. Subimos. El motor tosió 2 veces y luego se hizo a la idea. Los primeros minutos no hablamos. El parabrisas mostraba la ciudad encogida, limpia de humo por la lluvia. La calzada de la República, un taxista parando por una señora con bolsas, un perro callejero sacudiéndose el agua. En la radio, una banda de viento sonaba de fondo, como si la música hubiera decidido que la mañana, pese a todo, merecía su brío. Yo miraba mis manos, que no sabían dónde ponerse. «Cuéntame cómo se llamaba», dijo Julián, sin mirarme. «Rosa». Le decían Rosita cuando tenía fuerzas para pelearse con los apodos. Trabajó toda su vida lavando ropa, luego en una fonda en la calle Morelos. Tenía las manos siempre tibias, incluso cuando el agua era fría. Le gustaba cantar bajito, La Llorona sin dramatismo, como quien recita una receta. No le gustaba que yo llorara en público, y se fue rápido, esta mañana. Julián apretó la mandíbula y asintió. «Rosa. Está bien. Hoy Rosa no se queda sola.
Primero vamos al hospital por los papeles y a ver qué piden. Si se atoran, yo conozco a un camillero de los de antes. Luego, al registro, y si Dios quiere y la burocracia se alinea, en la tarde estamos ya con ella en el pueblo. ¿Y el velorio? El velorio es de la gente, no del dinero, respondió. Hay tequio. Las mujeres hacen café de olla, pan, un mole si se puede. Los muchachos ayudan con sillas. En San Dionisio no nos dejamos solos. Y si alguien pregunta quién eres, se dice, es Elena, la hija de Rosa, que hoy necesita una casa. Y ya, no hace falta acta para la compasión. En el hospital, el pasillo olía a cloro y a cansancio. Julián caminó con esa mezcla de respeto y costumbre que tienen los que han acompañado a otros en su último tramo. Preguntó por un camillero llamado Abel, el mismo que él había mencionado. Apareció un hombre de manos grandes y mirada blanda, que al ver a Julián sonrió con la complicidad de los que se han prestado cubetas y favores en 1000 escenas. «¿Qué te trae, don Julián?» «La hija de Rosa», dijo él, y así, con esa frase, me dio una pertenencia provisional que yo necesitaba como aire. Y Bell nos explicó el procedimiento. Acta de defunción firmada por el médico, identificación de la familiar, un comprobante simple del lugar al que se llevaría el cuerpo. Si es al pueblo, dijo, hay que avisar al panteón y a veces piden un oficio del comisariado. Ya ves cómo son. No había dureza en su voz, solo esa resignación práctica. Yo me encargo del comisariado, dijo Julián. Pero el papel del médico, ¿quién lo tiene? Está listo, solo falta el sello, respondió Abel, y ahí supe que el sello era una montaña. Faltaba el médico que firmó, que se había ido a desayunar. Faltaba la secretaria con la llave del cajón. Faltaba el sello que alguien usó ayer y no lo regresó. Faltaba, en suma, lo de siempre. Me sostuve en una silla de metal y respiré. El cuerpo, en la frialdad del mortuorio, no sabía de sellos. Julián no se desesperó. Se apoyó de lado en el marco de la puerta y esperó en silencio. Ese silencio suyo arrimaba paciencia. «Elena», dijo con suavidad, «mientras se mueve el papel, dime si en su cuarto quedó alguna caja con papeles viejos. Muchas veces ahí están las soluciones, en una lata de galletas, en una bolsa de pan, en una caja de zapatos». Asentí. Había una caja de metal, azul, debajo de la cama. Nunca la abrí. Decía cosas de antes. «Luego la vemos», dijo. «Por ahora, respira». El médico regresó al cabo de media hora. El sello apareció de mano en mano como un tesoro modesto. Firmas, copias, el traqueteo de la impresora. «Listo», dijo Abel con ese alivio humilde de un trámite terminado. «Cuando tengan el oficio del comisariado, aquí les preparamos el traslado». Salimos a la luz, que ya era plena. Julián encendió el motor, me miró y me dijo, «Vamos por la caja de cosas de antes. De ahí al registro con doña Marisela. Si todo camina, antes del atardecer, Rosa estará en su casa nueva, con su luz, con su gente». Yo agarré la bolsa de plástico como si fuera un salvavidas. El recuerdo de mi madre lavando sábanas al amanecer me cruzó de pronto, un flash que no quema, sino calienta. El cuarto que rentábamos quedaba en una vecindad de la calle de Mier y Terán. La puerta de lámina, el patio común, 3 macetas con geranios cansados. El casero nos tenía medidas las ausencias. «Señora Elena», me dijo con una mezcla de formalidad y enojo, «ya van 2 meses. Yo siento lo de su mami, en verdad, pero también usted entienda». Julián se adelantó y sin altanería explicó, «Hoy no se habla de dinero. Hoy venimos por una caja vieja. Mañana, si Dios presta, hablamos de cuentas». El hombre bajó la vista y nos dejó pasar. Debajo de la cama estaba la caja azul. La alcé con cuidado. La pintura saltada en las esquinas, la bisagra que chillaba. Dentro, fotos en sepia de gente que no conocía, cartas en papel cebolla, una libreta con letras chiquitas,
una medallita de San Martín de Porres y, entre todo, un sobre manila con el título «Actas importantísimo». Lo abrí. Ahí estaba el acta de nacimiento de mi madre, su CURP en mejor estado, un recibo de la Caja Popular donde ella ahorraba pequeñeces, y algo que no esperaba, una carta dirigida a mí, para Elena, para cuando ya no me salgan las palabras. La dejé cerrada. Me tembló el pulso. Julián, al ver el sobre, respiró como quien ve una puerta que tal vez esté abierta. «Vamos», dijo. «Este papelito le va a caer bien a doña Marisela». Regresamos a la camioneta. Y el día, ese que parecía una pared, se movió 1 centímetro. El sol secaba los charcos, y el tianguis era ya un río de voces. Pasamos por la esquina del panadero, y Julián compró 2 panes de yema. Me ofreció uno. «Para el camino. El dolor también come», dijo. Masticar fue un acto rarísimo, pero me ancló. En el registro civil, doña Marisela nos recibió con lentes en la punta de la nariz y un vaso de té de canela. Era de esas funcionarias que han visto a medio pueblo nacer, casarse y despedirse. Revisó los papeles, sacó su sello con naturalidad y dijo: «Falta el oficio del comisariado, don Julián. Usted conoce el camino». «Lo conozco», respondió él. «Hoy mismo lo consigo». Me guiñó un ojo, como si esto fuera un juego de mesa que ambos sabían jugar. Salimos con 2 actas certificadas y la promesa de Marisela de mantener el expediente abierto. Eran las 11:30. «Nos da el tiempo», dijo Julián, mirando el cielo que ya secaba. «Pero hay que correr al pueblo. El comisariado firma hasta la 1. Si no, hasta el lunes, y eso sí que no». Metió primera, y la camioneta se lanzó, valiente, hacia la carretera a Tlacolula. Yo sostuve la caja azul con ambas manos. «¿Y si no nos alcanza?», pregunté, y no hablaba de relojes. «Nos alcanza», dijo él, sin bravura, solo convicción. «Hoy a Rosa la acompaña la gente. Esa es la meta». La carretera abrió el valle como una gran palma. Campos de milpa, magueyes altos como guardianes, nubes deshilachadas. El olor a tierra mojada todavía era recuerdo en el aire. Julián iba serio, atento al camino. Cuando entramos a San Dionisio, la campana de la iglesia dio un golpe. Fue como si el pueblo mismo se despertara a nuestra urgencia. Al fondo, la casa de Julián, adobe, teja antigua, un jacarandá en la esquina, parecía lista desde siempre. «Aquí tienes casa», repitió, bajando de la camioneta. «Pero primero, el comisariado». Caminamos rápido hasta la oficina de la agencia municipal. Adentro, 4 sillas, un escritorio, un calendario con la Virgen y 3 hombres con sombrero conversando en voz baja. «Buenos días», dijo Julián, y los nombres salieron como fichas conocidas. «Don Cheo, don Librado, don Mauro». Explicó en 3 frases lo que había que explicar. «Es para hoy, gente. Una hija necesita acompañar a su madre. Se necesita oficio para el panteón y para el traslado». Don Cheo, el comisariado, miró mi rostro con un respeto que casi me deshizo. «Se hace», dijo. «El pueblo no es reglamento, muchacha. El pueblo son los tratos que cuidan». Sacó el sello, la pluma, escribió el oficio con su letra grande, lo firmaron todos, y al final, con calma, agregó: «Y se avisa al panteonero Toño. Él abre la puerta cuando hay pena». Salimos con el papel. Julián lo guardó en la bolsa de su camisa como quien guarda un ave que no se debe escapar. «Ahora sí», dijo, «de regreso a Oaxaca por tu mamá, y en la tarde, aquí, con su luz». Pero la tarde, como suele, tenía sus ideas. Al volver a la camioneta, el motor se negó a responder. Un tosido, otro, silencio. Julián cerró los ojos un segundo. «La batería», murmuró. Me miró y añadió con esa calma de los que no empujan al destino: «No te asustes. En el pueblo no se deja sola a la gente ni a las baterías». Levantó la mano, chifló un silbido corto. 2 jóvenes que pasaban, hijos de don Mauro, vinieron de inmediato. «Una empujadita, pues».
Se hicieron 3, 4, 5 manos. La camioneta rugió al fin, contenta. Mientras salíamos del pueblo, Julián dijo una última cosa, como quien pone una vela más en el altar. Y si por algo se atora allá, si un sello no aparece, si un guardia dice que no, recuérdales que hoy en San Dionisio hay gente poniendo café de olla. Eso, Elena, ninguna oficina lo firma, pero vale más. Vámonos. Y nos fuimos, con el oficio en el pecho y la caja azul en las piernas, a combatir la última y más fría sala con pan de yema, con papeles, con la vieja manera de decir, aquí tienes casa. La salida de la ciudad hacia el hospital volvió a ser un inventario de semáforos, puestos de fruta y rostros. Las horas se nos hacían cuentas en un hilo, cada alto un nudo, cada verde una esperanza. En el asiento, la caja azul temblaba con los baches. Yo la abrazaba como si adentro trajera una criatura viva. Julián manejaba con esa economía de movimientos propia de los que han sembrado, cosechado y perdido sin aspavientos. Cuando por fin estacionamos frente al edificio gris, el reloj del tablero marcaba la 1:45. «Alcanzamos», dijo, y ese verbo, sencillo, parecía contener todos los tequios del mundo. Entramos por la lateral que daba al mortuorio. Abel nos vio venir y asintió sin palabras. Yo extendí los papeles, el dictamen, las copias de la identificación, el oficio con el sello fresco del comisariado. Abel los revisó con ojos que ya sabían leer más que tinta. «Está bien», dijo. «Ahora esperar a que el administrador firme el visto bueno. Lo saco rápido y... Elena, ¿quieres verla mientras arreglamos lo demás?» La pregunta me atravesó despacio. Dije que sí. Julián bajó la mirada, como dando permiso al momento, y se quedó afuera en una banca de metal, cruzando las manos con una paciencia que era casi una oración muda. Me condujeron a la sala fría. El ruido de un refrigerador, una luz blanca que no perdonaba sombras. La sábana hasta el pecho. Mi madre era un dibujo quieto, la boca apacible, las manos recogidas. La llamé en voz bajita, como cuando de niña me escondía tras las cortinas. «Mamá». No esperaba respuesta, claro, pero la dije para que ese nombre no se quedara sin aire. Le conté, en 2 minutos, lo que había pasado desde la mañana. Un hombre me ofreció casa, el pueblo ya está preparando café. Vamos a velarte con tu gente. Puse la carta que le había encontrado en la caja azul contra mi pecho. Sentí que uno puede hablar con los muertos cuando no pretende respuestas, cuando solo quiere cumplir. Abel puso su mano en mi hombro. «Es hora», dijo, y la hora se volvió mecánica. El cambio a la caja de traslado, la firma del administrador, el sello que esta vez apareció a la primera. Julián entró en ese momento con una discreción impecable. No tocó nada. Solo hizo un ademán de asentir, como si le estuviera hablando a la persona y no al cuerpo. «Vámonos a casa», murmuró. El traslado fue sobrio. La camioneta de Abel, con su caja metálica adaptada, nos siguió de cerca. Julián abrió camino. Yo, en el asiento, dejé que la ciudad pasara como una película. El puente, las tiendas de telas, la calle empedrada de un barrio, los grafitis que no alcanzaba a leer. A cada tanto, el olor a pan caliente me recordaba que la vida seguía en su testarudez. Pensé en la vecindad, en el casero, en las cuentas. Pensé en cómo le diría mañana. Pensé en la carta, que aún no abría. No era miedo, era reverencia. Quería leerla con luz. Al llegar a San Dionisio, la escena fue humilde y bella. Las vecinas ya habían levantado una mesa larga en el patio de Julián. En un comal, las tortillas inflaban su orgullo. Una olla de barro sacaba un vapor dulce de café con piloncillo y canela. Había pan de yema en un canasto con un paño bordado. Don Toño, el panteonero, estaba sentado en una silla baja, con las manos entrelazadas. «Ya avisé a la capilla», dijo. «Al caer la tarde, se rezan responsos». Nadie preguntó quién pagaría qué. Era como si el pueblo entero hubiera oído la frase
aquí tienes casa, y hubiera decidido completar el resto de la oración. Colocamos el ataúd sencillo, de pino, hecho ahí mismo por don Eusebio, el carpintero, en el cuarto más fresco, donde el aire corría de la puerta al ventanal. Lo vistieron con una sábana blanca limpia. Pusimos a los lados 2 veladoras. Nati, la vecina, les amarró un listón morado y otro blanco. Por camino y por paz, explicó, con una sabiduría que no necesitaba teología. En la cabecera, alguien dejó una pequeña imagen de San Martín de Porres, igual a la medallita que había encontrado en la caja. El ambiente se llenó de un silencio distinto al del hospital. Un silencio con nombres, con pasos, con cucharas contra tazas. Los primeros rezos fueron sencillos. Las mujeres murmuraban «Dios te salve», como se desgrana un maíz, con la atención en cada grano. La banda del pueblo, 4 clarinetes, 2 trompetas, un trombón y un bombo, se asomó tímida por la puerta, y uno de los jóvenes preguntó si podían tocar «Dios nunca muere», ese himno oaxaqueño que suena a despedida sin llanto. Asentimos. La música entró limpia, tibia, como una manta. Yo respiré. Julián iba y venía, siempre atento pero nunca dueño. Traía sillas, acomodaba a las señoras mayores, indicaba dónde dejar un jarro. A ratos se quedaba afuera mirando el jacarandá y yo me preguntaba en qué pensaba. Al pasar junto a mí, me preguntó si ya había abierto la carta. «Quiero hacerlo cuando nos quedemos un momento solas», dije. Él asintió. «Bien, la palabra también tiene su velorio, también se le enciende una luz». El casero de la vecindad no se apareció. No habría pleito por hoy. Pero llegó otra presencia que apretó el aire. Mi hermano, Francisco. No lo veía desde hacía 7 años. Entró sin anuncio, con una chamarra vieja y el cabello revuelto de mucha carretera. Sus ojos buscaron el ataúd antes que a mí. Se detuvo un segundo en la puerta, como quien pide permiso, y se acercó. Le vi los hombros tensos, las manos vacías. «Llegaste», dije, sin reproche. «Llegué», dijo como quien por fin se entrega a un punto. El silencio que siguió no fue cómodo, pero era necesario. Caminamos al patio. Le conté en resumen lo ocurrido. El hospital, el sello, Julián, el pueblo. No tenía cómo avisarte, dije, aunque ambos sabíamos que hay silencios que no se llenan con llamadas. Francisco me miró a medias. Estaba en Tecate cargando cajas. Oí tarde. Me vine en lo que pude. Sus palabras olían a polvo de carretera y a horas sin asiento. ¿Y ahora?, preguntó como quien pide instrucciones para una receta que no quiere arruinar. Ahora la velamos. Mañana la enterramos, dije. ¿Aquí? ¿Aquí? Su ceño se frunció. ¿Y por qué aquí y no en la ciudad? Allá al menos yo sabía llegar. Aquella frase me dolió más de lo que esperaba. Yo sabía llegar. ¿A dónde? ¿A quién? Antes de que la conversación se endureciera, Julián se acercó con 2 tazas de café de olla. Ácido con dulce, para no olvidar que las cosas se equilibran, dijo, sonrisa mínima. Ustedes son familia. Hoy la palabra es suya. Nosotros cuidamos lo demás. Le agradecí con los ojos. Francisco lo miró sin entender del todo este engranaje de manos prestadas. ¿Quién es?, me susurró, y por un momento no supe qué de todas las respuestas elegir. Es el hombre que dijo, «Aquí tienes casa», cuando yo no tenía dónde poner a mamá. Respondí al fin. Es Julián. Entre rezos y sillas movidas, cayó la tarde. La banda tocó otra pieza, más suave. Las chicas del barrio repartieron pan y chocolate. Unos niños, con pudor, asomaron por la puerta y luego se fueron corriendo cuando los miramos. En un rincón, don Librado armaba con tablones el soporte que usarían en el panteón. El oficio del comisariado, con su sello, descansaba dentro de la Biblia de Nati, como si se supiera que las 2 cosas, papel y palabra, juntas, suman. Fue entonces cuando me acordé de la carta. Le pedí a Nati que se quedara un momento junto a mi madre. Me retiré a la cocina pequeña con Francisco.
Abrí el sobre con cuidado. El papel tenía la letra de mi madre, clara, redonda, con ese esfuerzo que ponen los que no fueron a la escuela, pero aprendieron a escribir para no deberle a nadie sus silencios. Hija, decía, si estás leyendo esto, es que mis palabras ya no me salen por la boca y te las presto por escrito. No te asustes. Lo primero, no me dejes en la ciudad. Mi tierra es la de los magueyes y los cerros. Ahí me hicieron, ahí me enseñaron a lavar la ropa con piedras lisas, ahí aprendí a cantar bajito para no espantar a los pájaros. No me dejes en una caja fría lejos de la gente. Si se puede, ponme bajo un jacarandá, como el que plantó tu abuelo, y que seguro ya ni existe, pero que yo sigo viendo con las manos. Dejé de leer un segundo. Respiré. Francisco se movió en la silla. Sigue, dijo con la voz rota. Continué. En la caja azul hay mis actas. Ya las viste. También hay un papel de la caja popular. Ahí hay un poquito guardado, porque aprendí que si uno no guarda nada, los días te agarran sin suéter. Si alcanza para el ataúd, bien. Si no, que alcance para pan y café. Yo soy sencilla. No me pongan lágrimas de más, porque me da pena. Una sonrisa me asaltó en medio del llanto. Era ella, sin metáforas. Seguí. Y otra cosa, hija. Si Francisco llega, no le reclames hoy. Mañana, si quieres, se sientan y hablan. Hoy no. Hoy acompáñense. Él carga su propia caja, de esas que no se ven. Y si no llega, pues ya sabes, cada quien camina con su sombra. En San Dionisio, si es ahí, dile a la gente gracias por mí. Y a quien te ofrezca casa, recuérdale que una no olvida. Doblé la carta y la guardé en el pecho, como quien guarda un talismán, que, ojo, no es mágico, sino humano. Francisco se cubrió los ojos con 2 dedos. Yo iba a llegar tarde de todos modos, dijo, y esa confesión fue la única ofrenda que yo necesitaba. Estamos, respondí. No hice más preguntas. Esa noche el velorio se sostuvo en una cuerda tensa entre el cansancio y la gratitud. Cada rato llegaba alguien con un platito, un arroz, un guiso de pollo, un trozo de queso, y lo ponía sin decir. Doña Marisela, la del registro, cayó como a las 9 con un frasco de miel y un abrazo en los ojos. Mañana yo acompaño al panteón, dijo. La banda, antes de irse, tocó una última, suave, y se persignaron al salir. Julián se sentó por fin, cuando todos tenían taza y silla, y cerró los ojos medio minuto. En su cara vi un cansancio antiguo, como si hubiera velado ya muchas cosas. Pensé preguntarle por su historia, pero la noche dijo que no. Había que dejarla estar. Poco antes de la medianoche, una nube gruesa empezó a cerrarse sobre el pueblo. El aire se puso pesado, con esos olores de tierra esperando agua. Va a llover, dijo Toño, levantándose despacio. Mañana el panteón se pone necio cuando se moja. Pero se puede, con tablas, con manos, se puede. Yo asentí, sabiendo que esa frase, se puede, era la cuerda floja sobre la que caminábamos. Y justo cuando creí que el día, al fin, se iba a rendir, apareció un problema con el filo sordo de las cosas pequeñas que se hacen grandes. El administrador del panteón de la cabecera, un tal Ramiro, mandó recado con un joven. Sin cuota no hay entrada. Toño resopló, una indignación antigua en su nariz. Es tarde para pleitos, dijo Julián, poniéndose de pie antes que nadie. Mañana al amanecer yo voy a hablar con Ramiro, y si no quiere entender, hay asamblea. La muerte no se negocia con candados. Hubo un murmullo de aprobación. Nati puso más café en mi taza. La noche afuera se rompió en 2 con el primer trueno. Duerman por turnos, dijo Julián, decidiendo sin mandar. Elena, arrímate un rato en la silla. Yo te despierto antes del alba. Mañana hay que estar firmes. Yo quise discutir, pero el cuerpo dijo basta. Cerré los ojos con la imagen de mi madre bajo una luz quieta, con su carta tibia en el pecho y con la certeza extraña.
esa que llega cuando uno no la busca, de que, aunque la lluvia encaprichara el lodo, la gente era más. La lluvia se portó como las lluvias que conocen el calendario del campo. Empezó con trueno y se volvió una persistencia mansa. A las 5, Julián me tocó el hombro con 2 dedos. Ándale, Elena. Vamos a ganarle la conversación al administrador antes de que le ganen sus papeles. Afuera, el aire olía a hojas de jacarandá recién peinadas por el agua. En la cocina, Nati dejaba listo un termo grande de café y una bolsa con pan. Para que no discutan con el estómago vacío, nos dijo, con la sabiduría que salva juntas. El panteón quedaba en la loma de la comunidad vecina, un cuadrado de tierra cercado por adobe, con su puerta de herrería que chirriaba. Ramiro nos recibió con el gesto aprendido de los que creen que cuidar un lugar les da derechos sobre lo que en él sucede. Delgado, bigote recortado, camisa planchada con rigor, puso una libreta sobre el escritorio y dijo: «La cuota son 500, sin recibo, porque lo de hoy no entra en caja. Ya usted sabe, don Julián». El tono tenía esa falsa cortesía que no se confunde con educación sino con hábito. Julián respiró por la nariz, despacio. No subió la voz. «Usted sabe que hay oficio del comisariado y que Toño ya tiene preparada la fosa y que la familia no se hace de billetes hoy. Se le va a dar una cooperación, como siempre, pero lo que pide es injusto». Ramiro se encogió de hombros. «Pues así han sido las cosas últimamente, y si no quieren, pues no entran. Hay reglamento». La palabra reglamento se le llenó de un gusto agrio en la boca. Antes de que mi rabia, esa que no había tenido tiempo de aparecer, se desbocara, Julián levantó la mano. «No discutas en su cancha», me dijo en voz baja. «Vamos a la nuestra». Se asomó a la puerta, chifló ese silbido breve que al parecer convocaba semillas. En menos de 15 minutos llegaron Toño, don Cheo, don Librado y 3 vecinos más. Nati, que siempre está donde debe, apareció con el termo y el pan. La oficina, estrecha, se llenó de ojos que no eran pleito, sino peso. «Ramiro», dijo Toño, que rara vez habla alto, «este panteón no es tu caja chica, es de todos. Y cuando es de todos, el que decide es el todos. A ver, gente». La asamblea corta y precisa decidió 2 cosas. Una, que habría cooperación voluntaria para el panteón, pero sin extorsión. 2, que el oficio del comisariado bastaba para abrir la puerta. Ramiro, viendo que el viento se inclinaba a favor de lo justo, reculó con ese orgullo herido que se cura con la costumbre. «Está bien», dijo, malhumorado. «Pero que quede claro, no se acostumbren». Nadie respondió. Julián le tendió la mano. «Gracias». Fue un gracias que ponía el fin a un pleito sin echarle gasolina. Bajamos a la casa con la puerta del panteón ya lista. Mientras tanto, el pueblo entero se había desdoblado como una milpa bien trabajada. En el patio, las mujeres preparaban mole negro. El humo del chile tostado subía como un rezo grande, la canela se quebraba con un golpe de piedra, el chocolate de tablilla esperaba su turno. Doña Eusebia molía en metate, con los antebrazos fuertes como troncos finos. Nati cantaba bajito una cancioncita de trabajo. «El mole es paciencia», me dijo, invitándome a mover la olla con la cuchara larga. «Como la pena. Si lo quieres rápido, amarga». En un rincón, don Eusebio ajustaba los últimos clavos del ataúd. Lo había hecho con tablas de pino, con un cuidado que no era lujo, sino respeto. «La madera también escucha», me dijo, puliendo con lija el borde. «Hay que hablarle bonito pa' que no raspe». Yo, que no sabía dónde poner mis manos, empecé a aprender que ponerlas donde alguien te enseña es ya una forma de doler bien. Francisco, de pie junto a la puerta, miraba con ojos anchos la coreografía de la comunidad. Era un hombre acostumbrado a trabajos de bodega, de cargar cosas donde la gente no se mira a los ojos para no deber favores. Aquí, cada gesto era un préstamo. Se acercó despacio a la mesa donde cortaban pan. «¡Ayudo!»,
preguntó, como si le estuviera hablando a un altar. Claro, dijo Nati, poniéndole un cuchillo en la mano. Corta en diagonal, que rinde más y se ve bonito. Francisco obedeció con un esmero que me conmovió. Lo vi tragar saliva cada tanto. Lo vi, por primera vez en años, continuado por algo que no era su propia prisa. La banda llegó a media mañana. Ensayaron 2 piezas suaves, porque así se estila. La música llega antes que el cortejo para acostumbrar al aire. Don Cheo pasó lista de quienes llevarían el ataúd. Eran 4 jóvenes y Toño, que insistió en ir a la cabeza. Una vida se acompaña como se acompaña un camino, dijo, con la solemnidad de quien aprendió a decir las cosas cuando era hora de decirlas. A mediodía, la lluvia se retiró lo justo para dejar la tierra húmeda, olorosa. El jacarandá de la esquina, ese que la carta de mi madre había evocado, soltó 3 flores fuera de tiempo y cayeron cerca de la puerta. Nati, que ve signos donde otros ven suelo, sonrió. Mira nomás, dijo. Hasta los árboles se acuerdan. Fue entonces cuando apareció la otra cara de la burocracia, un hombre del ayuntamiento, joven, con una carpeta. Pidió hablar con la responsable. Me señaló a mí. Abrió la carpeta y, con un tono entre mecánico y avergonzado, informó que, por un ajuste nuevo, el uso del panteón requería una tarifa de mantenimiento y un permiso especial para sepultar fuera de las hileras habituales. ¿Fuera? Pregunté confundida. Mi mamá pidió cerca de un jacarandá. ¿Es eso un problema? El joven miró el suelo. Pues sí, porque no está marcado. Y si todos piden árbol, pues ya ve. Julián se colocó a mi lado. No invadió, solo estuvo. Hijo, dijo, a veces las reglas necesitan un ojo. Toño sabe dónde no se estorba. Y el jacarandá no pide nada, más que sombra. El joven vaciló. Mire, don, yo vengo a avisar. No vengo a pelear. Si el comisariado dice, pues yo no vi. Nati le puso pan en la mano. Come algo, mijito, dijo. Luego las reglas se aflojan. Al final, con el oficio en alto y el buen sentido de un pueblo que sabe convivir con sus árboles, se decidió un lugar al borde de la hilera donde el jacarandá dejaba caer su sombra a cierta hora. Se cavó con cuidado. Las palas entraron en la tierra húmeda como cuchillos en pan. Toño dirigía con el ojo experto de quien ha abierto caminos en lo más sensible. El hueco quedó limpio, con tablas a los lados para que el lodo no venciera el borde. «Listo», dijo, y fue un listo que no celebraba, pero sí reconfortaba. A media tarde, con la banda al frente y el murmullo de las oraciones atrás, salimos en cortejo. Abrí la marcha con Francisco a mi lado. El ataúd avanzaba con ese vaivén mínimo que tienen los objetos cargados por muchos. Las mujeres llevaban velas resguardadas entre las manos como pájaros. El aire olía a tierra centrada y a chocolate. Había niños que miraban con una mezcla de miedo y ceremonia. Había viejos que asentían como quien reconoce un patrón del mundo. Llegamos al panteón. La puerta, que por la mañana había sido motivo de discusión, se abrió sin ruido. Ramiro no estaba. El joven del ayuntamiento tampoco. Estábamos los que debíamos estar. Toño revisó la fosa como un carpintero revisa un marco y asintió. «Va», dijo. Y fue justo ahí, cuando el ataúd estaba por ser bajado, que la tierra recordó su obstinación. El borde empezó a ceder con la humedad. Una tabla resbaló. Hubo un pequeño desliz, un susto. La banda dejó de tocar. El silencio se tensó. Toño alzó la mano. «Calma», ordenó con esa autoridad que no grita. «Traigan las tablas más largas, 2 a cada lado». Julián ya estaba abajo del lodo, con los pantalones mojados hasta la rodilla, acomodando maderas. Los jóvenes apretaron los labios y siguieron indicaciones. Francisco, pálido, se metió también sin pedir permiso. «Aquí», dijo Toño, «pon el hombro aquí, como si sostuvieras a tu mamá por última vez». El ataúd bajó al fin, despacio, como si el hueco lo estuviera esperando con respeto. Alguien recitó un Padre Nuestro. Nati dijo con voz firme: «Rosa,
aquí hay sombra. Y yo, que no tenía palabras grandes, dije, gracias, mamá, con el tono de quien por fin entrega una tarea hecha como se debe. La tierra regresó a su lugar con un ritmo que era música. Las flores, no coronas ostentosas, sino ramos de bugambilias y 3 flores tardías de jacarandá, se acomodaron encima. La banda tocó Dios nunca muere. No lloré con ruido, lloré con la espalda, con los dedos, con el aire. Al acabar, el cielo se abrió otra vez, como dándonos permiso de volver a casa. La gente se dispersó sin dispersarse, unos a lavar las ollas, otros a mover sillas, otros a contar anécdotas en voz baja. Julián, cubierto de lodo hasta mitad de la pierna, se sentó un momento en el borde de la fosa y respiró hondo. Así es, dijo, sin decir a qué. Toño se acercó y le tocó el hombro. Gracias, le dije yo, sin apellidos. Él negó con la cabeza. Gracias a tu mamá por recordarnos de qué está hecha una comunidad. Y cuando creí que el día se había ganado su descanso, llegó el último obstáculo con la cara de los deudas viejas. Un hombre moreno, fuerte, con gorra, se plantó en la puerta del panteón y me llamó por mi nombre. Elena. Su voz no era amenaza, pero tampoco caricia. Soy Hilario, el sobrino de Rosa por parte de tía Chabela. Me entero hoy y vengo a decirte que la tía me debía un dinero, que yo le presté cuando se enfermó, y pues, que ahora, antes de que se repartan cosas, se arregla eso. Tú sabes, no había nada que repartir. Rosa no tenía más que sus manos y su letra, pero Hilario traía en la mirada ese rencor que no busca justicia, sino oportunidad. Francisco dio un paso al frente, tensando el cuello. Julián, sin moverse, dijo con un tono llano, Hilario, hoy no. Hoy la tierra se cierra y las cuentas se abren mañana. Si hay papel se ve, si no hay, también se ve, pero hoy no se negocia en el panteón. Hilario se encogió de hombros con un gruñido. Mañana pues. Y se fue, dejando una estela de polvo que la lluvia acabó de bajar. Yo temblé, de cansancio más que de miedo. Francisco bajó la mirada. Yo arreglo, dijo, y esa promesa no era grandilocuente. Era una cuerda lanzada a un pozo. Regresamos al pueblo con el sol bajando sin drama. En la casa, la comida esperó una hora más larga. Nos sentamos todos, los que quedábamos. Nati sirvió mole en platos hondos. La banda se despidió con un gesto. Toño se fue a lavarse las manos. Julián se quitó los zapatos en la puerta como quien entra a un templo. Yo guardé la carta de mi madre en la caja azul. La puse en un estante alto y cerré los ojos 2 minutos. Por primera vez sin miedo a que todo se desmoronara si me los cerraba. Había un cansancio dulce, ese que llega cuando lo difícil ya se hizo y lo difícil que sigue ya no parece imposible. Fue entonces cuando Julián, mirando el patio con un cariño que no pretende dueño, dijo en voz baja, para que solo yo lo oyera. Mañana te cuento por qué te dije aquí tienes casa, sin conocerte. Y esa frase, en ese tono, fue el borde nuevo del día, una promesa que no debía apurarse. Yo asentí. Afuera, la lluvia se había ido del todo, dejando un olor a mundo recién lavado. Dormimos a pedazos, como quien cose con hilo corto. En cada desvelo, yo me levantaba y tocaba la caja azul, como si al tocarla mantuviera encendida una lámpara que de otra forma se apagaría. A las 6, el gallo de don Mauro reclamó su rutina. El pueblo se estiró los brazos. El sol, sin exagerar, asomó el brazo por el cerro. Nati ya estaba hirviendo agua para café. Francisco salió al patio con los ojos hinchados y la espalda erguida. Traía la decisión en el gesto. Julián, sentado en la banquita de adobe, se ponía los guaraches con la calma de siempre. Hoy hay 3 cosas, dijo Julián, como si leyera una lista que él mismo no había escrito pero conocía. 1, ir con doña Marisela para cerrar papeles y pedir las actas duplicadas que luego piden para todo. 2, ir a la caja popular a ver ese papelito que tu mamá dejó. 3, hablar con Hilario, en ese orden.
Las cosas toman su lugar si uno les da fila. Asentí, agradecida de la claridad. Francisco se rascó la nuca. Yo voy contigo a lo de Hilario, dijo, pero a lo de papeles no sé ni por dónde empezar. Por la puerta, contestó Nati con la sonrisa lista. Y con pan, por si se tardan. Fuimos al registro primero. Doña Marisela nos recibió con ojos que conocían la mañana. Aquí está lo que faltaba. Les doy 3 copias certificadas. No las desperdicien, que luego quieren otra y hay que venir otra vez. Sonrió. Y traigan un café un día, aunque no haya papeles. El trabajo también necesita ternura. Salimos con el folder ordenado, sentí por primera vez que el papel, bien cuidado, puede ser un suelo y no un pantano. Luego, a la caja popular. La oficina olía a folders y polvo con aserrín. Detrás de la ventanilla, una mujer con pelo recogido y lentes de marco rojo buscó en el sistema. Rosa, repitió. Rosa. Ajá. Hay una cuenta antigua, con poco movimiento, con ahorros chiquitos. Tiene nombrada beneficiaria, Elena. Me quedé quieta. La mujer nos mostró el estado. No era una fortuna, era un gesto, lo justo para pagar el ataúd, comprar pan y café, y quizás sobrar para una deuda de luz. Lloré de alivio discreto, sin que hiciera ruido. Firmé. La mujer me pasó el efectivo en un sobre pardo. Su mamá sabía guardar, dijo. Los guardaditos salvan vergüenzas. Salimos y nos comimos una memela en el puesto de la esquina. El queso fresco, la salsa de chile de árbol, el asiento masticado con calma. Quise invitar a Julián, pero él pagó sin preguntas. A mí me invitan las temporadas, bromeó. Ustedes guarden lo suyo. De vuelta en la casa, Hilario ya estaba esperándonos, como un nubarrón que no quiere moverse. No traía carpeta, traía una cara de pocos amigos y una historia de cuentas sin palabras. Nos sentamos en el patio, a la sombra del jacarandá. Julián se colocó un poco a un lado, no en medio, pero en alcance. Nati dejó 3 cafés y se fue adentro, con ese respeto que no es abandono. Hilario, empecé sin enojo, mi mamá sí te pidió prestado. Fueron 1.500 hace un año, cuando se enfermó de la tos, me dejó anotado en una libreta en la caja azul. Tú sabes, y fue para medicina. Tengo su letra. Le enseñé la libreta, el renglón donde mi madre, con su caligrafía redonda, había escrito: Hilario, $1.500 para tos. Le voy pagando con lavado de ropa. Hilario bajó la mirada. Iba pagando, dijo, en voz que ya no picaba. Pero luego ya no vino. Y yo, pues yo también tengo mis cosas. Francisco habló entonces sin bravuconear. Yo te voy a pagar, primo. No hoy todo, porque no puedo. Pero te voy a pagar. Es de ella, y lo pagamos como familia. Te doy ahora 500. En 15 días otros 500. Y en un mes, los últimos 500. Lo firmamos si quieres. Hilario apretó la mandíbula. Miró a Julián como buscando un árbitro. Julián no era árbitro, era un testigo. Eso es hablar, dijo. La deuda que se nombra ya va en camino de no serlo. Hicimos el acuerdo en una hoja de cuaderno. Hilario firmó, Francisco firmó, yo firmé como testigo. Hilario se guardó el papel en el bolsillo con un suspiro resignado, pero había en ese suspiro un alivio de no ser el malo de la película. Se levantó, dijo un «que en paz descanse», que sí sonó de verdad, y se fue. El patio respiró. Fue entonces cuando Julián, con el momento por fin dispuesto, me contó su porqué. Yo tuve una hija, dijo mirando el suelo, no a mí. Se llamaba Teresa, era de risa fácil. Se fue a la ciudad porque ahí estaba la moda, decía. Y yo le dije, tráete siempre el cerro en el bolsillo, no lo vayas a olvidar. Se enfermó. Nadie me dijo a tiempo. Cuando me avisaron, ya estaba todo dicho. La velamos allá, en un cuarto prestado, con luz de foco y ruido de carros. Nadie cantó bajito. Nadie trajo pan de yema porque nadie sabía quiénes éramos. Yo me prometí, sin palabras, que si un día veía un dolor con la misma cara, iba a decir, aquí tienes casa,
antes de que preguntaran «¿A cómo el favor?». Me quedé quieta, como si el aire se hubiera vuelto otra cosa. «Gracias», dije, sabiendo que esa palabra no alcanzaba, pero que era la única honesta. Julián levantó los hombros. «Uno hace lo que le hubiera gustado que alguien hiciera por uno», dijo. Y ya. Las tardes siguientes, la casa fue lumbre discreta. La gente venía con historias, con recetas, con sus silencios. Nati organizó una noche de lectura de recuerdos. La gente llegaba y decía una frase. Rosa me regaló un chayote un día de lluvia. Rosa me dejó colgar mi ropa cuando la mía no secaba. Y esas frases, acomodadas una junto a la otra, levantaban una figura más real que cualquier retrato. La banda, cuando pasaba, tocaba 2 notas de saludo. Los niños ya entraban sin miedo. Francisco empezó a ayudar a Toño en el panteón, aprendiendo la medida exacta de las palas, como si la muerte lo enseñara a tratar con lo que tiene peso. El domingo, la iglesia estuvo llena. El sacerdote, que no conocía a mi madre, habló de las manos que lavan ropa y se quedan con el olor de la vida ajena, y a mí me pareció que alguien le había contado un secreto. Después de misa, frente a todos, doña Marisela pidió la palabra extraño fuera del registro y dijo, cuando una familia no tiene dónde, el pueblo es la casa. Así lo hicieron nuestros abuelos. Así lo estamos haciendo. La gente asintió. Un aplauso discreto nació y murió a tiempo. Esa tarde, con el sol recostado en el cerro, Julián me habló de una idea que había rondado sin nombre. Aquí hay un cuarto al fondo. No es grande, pero tiene ventana. Si necesitas quedarte unos días, unas semanas, o si necesitas donde caer mientras piensas, es tuyo. No te estoy invitando a deuda, Elena. Te estoy diciendo que la casa sirve mientras sirve. Me tomé un segundo. Miré a Francisco, que ya estaba preguntando a Toño por las medidas de las hileras del panteón, como quien aprende una geografía nueva. Miré el jacarandá, que tiró 2 flores más. Necesito, dije, sin vergüenza, porque allá, en la vecindad, ya no hay lugar para mí. Y porque la carta de mi mamá decía, no me dejes en la ciudad, tampoco quiere que yo me quede atrapada en ella. Julián sonrió apenas. Entonces ya está. Las noches se volvieron menos ásperas. Empecé a dormir en el cuarto del fondo. Nati me enseñó a preparar el café de olla a su manera, ropa de canela, piloncillo, clavo apenas, y yo le enseñé a preparar un arroz que a mi madre le salía suelto. Intercambiamos saberes como quien truequea semillas para la siguiente temporada. Francisco, con sus horarios todavía cambiados por el viaje, se dormía temprano, se levantaba al alba, y su rostro, sin darse cuenta, iba soltando el gesto crispado de la vida en frontera. Al 5.º día, cuando los rituales ya habían pasado al modo de lo cotidiano y el dolor encontró su lugar en un cajón que se abre y se cierra con cuidado, Julián me preguntó, ¿qué quieres hacer ahora? No era una pregunta de futuro, era de presente. No supe contestar con planes. Contesté con horarios. Quiero levantarme con el gallo. Quiero ayudar en el milpita, si me dejan. Quiero aprender a hacer mole sin que me queme la lengua. Quiero ir a la caja popular y aprender a no tener miedo de guardar. Quiero no temerle al campo. Julián se rascó el mentón. Eso es plan, dijo. El campo no pide promesas grandes, pide constancia. Y todavía faltaba una cosa más, que me vendría a poner en la mano la manera de quedarme sin sentirme anclada por caridad. La carta de mi madre mencionaba, apenas en un renglón, un deseo chiquito. Si un día hay un rincón, pongan una mesa donde alguien pueda leer. Yo no supe, pero me gusta ver a la gente copiando letras. Esa semilla, diminuta, encontró tierra en la cabeza de Nati. Hagamos un cuartito de lectura, dijo. Aquí, en el corredor, una mesa, una estantería, 2 sillas. La biblioteca de barrio, no grande, justa. Julián miró el patio, midió con la mirada. Yo pongo la madera, dijo.
Toño trae los clavos, don Eusebio presta el serrucho, y tú, Elena, pones el primer libro. ¿Cuál? Pensé en la caja azul, en las cartas, en las manos de mi madre. Uno de recetas, con letras grandes, dije, para que las abuelas se animen a leer su mole. Aquella semana, el corredor se llenó de martillazos amables. La mesa quedó firme, la estantería apenas, lo que cabía. Un cartel, escrito a mano, decía, «Aquí hay letras, si no sabes, aquí aprendes». Llegó la primera donación. Doña Marisela trajo revistas viejas de cocina. Francisco consiguió un folleto sobre derechos de los migrantes en retorno. Nati donó una Biblia gastada. Los niños se asomaban como a un misterio nuevo. Yo, al verla, supe que la casa ya también me pertenecía en la forma que no pesa, en la del cuidado compartido. Esa noche, mientras colocaba el sobre pardo de la caja popular en una caja de madera marcada «Gastos de velorio saldados», entendí que la muerte, con toda su dureza, nos había enseñado a organizar la vida, y que el «aquí tienes casa» de Julián no era un favor que se cobra ni una bandera que se presume. Era una frase que, bien usada, cambia el rumbo de un día y, si uno se descuida, de una vida. El primer amanecer, que ya no pesó como los otros, llegó unas semanas después. El gallo cantó y el patio respondió con un murmullo de tazas, baldes y pasos lentos. El aire traía el olor seco de las hojas de maíz guardadas y un resto de humedad en las losas. Me levanté antes que todos, más por ganas que por obligación. Me puse un rebozo y salí al corredor. El jacarandá tenía ese verde que no grita. Las flores tardías se habían rendido y los gorriones hacían su escándalo discreto. Puse agua al fuego y el piloncillo se derritió con ese sonido pequeño que uno aprende a amar. Fue el momento exacto en que supe que ya no estaba de visita. Francisco salió después, con una playera limpia y un cuaderno bajo el brazo. «Voy con Toño», dijo, como quien dice, «voy a aprender una medida nueva». Su cara estaba menos tirante. Le había salido una arruga más, pero de sonrisa en el borde del ojo. «Oye», agregó sintiéndose extraño y valiente, «me voy a quedar, no sé cuánto, pero si a ti te hace bien, a mí también. Aquí siento que no me está persiguiendo la misma sombra todo el día». Asentí. No lo abracé, no hacía falta. Nati desde la cocina gritó, «¡Llévate un pan!». Él obedeció. En la puerta Julián le dijo, «El hoyo se cava al centro. Si lo haces cargado a un lado, la tierra luego cobra». Era consejo de fosas y de vidas. El proyecto del cuartito de lectura se enraizó. Llegaron tímidas las primeras señoras. Doña Lucha, que decía que no sabía leer más que su nombre, pero que memorizaba recetas como si fueran cantos. Doña Pina, que traía un nieto de la mano. Doña Remedios, que quería ver si alguna vez podría leer en voz alta sin temblar. Nati se convirtió en maestra sin título, con paciencia de agua. «A ver, Remedios», decía, «la M entra en la mano como una espiga. Si te la saltas, luego la sopa te sale aguada». Risas pequeñas. Con cada letra, una victoria. Yo aporté lo mío donde sabía. Abrí una libreta y comencé a escribir sin prisa los recuerdos sueltos de mi madre, los que guardaba en la lengua. Cómo pedía el maíz en el molino, cómo preparaba el comal para que las tortillas inflaran, cómo guardaba durante semanas una moneda en el dobladillo por si un día había que pararse en la farmacia. Escribir no se parecía a una confesión ni a una novela. Se parecía a afilar una herramienta hasta que sirviera para cortar pan. A ratos me venía el llanto como un chubasco breve y seguía. Lo llamé cuaderno de rosas porque ahí crecían cosas que antes estaban sueltas. La milpa de Julián empezó a necesitar manos. En la temporada de aporque aprendí a caminar por los surcos sin deshacer lo sembrado. El suelo me daba lecciones, no pisarlo muy harto, no andar con prisa, no confundir firmeza con dureza. Julián me corregía poco. «El maíz se defiende solo si tú no lo estorbas», decía,
Y esa frase me acomodó, como quien encuentra una silla que sí es de su medida. Por la tarde, con los brazos cansados, regresábamos a la casa y en la mesa se hablaba de los asuntos del pueblo. Que si el camino, que si la luz, que si la fiesta patronal. Yo, que venía de la ciudad, aprendí que el reconocimiento se gana con tortillas calientes y orejas atentas, más que con discursos. Un sábado llegó al corredor un grupo de jóvenes de la secundaria. Traían cuadernos y una tarea: entrevistar a los mayores sobre una tradición del pueblo. Nati los sentó, les dio agua. Julián se acomodó en la banquita y yo me puse a un lado. Preguntaron por el tequio. Julián les contó la idea simple: es trabajar parejo para lo que es parejo. Si el camino está roto, no se pregunta de quién es la curva, se arregla. Si alguien se queda sin casa, se levanta un cuarto. Si alguien pierde a su madre, se le hace café. Los jóvenes tomaban nota. Uno, con ojos curiosos, preguntó por la frase: «Aquí tienes casa». Julián se rascó la sien. «No es promesa vacía», dijo. «Es ofrecer techo y mesa mientras se necesita. No es adopción ni obligación eterna. Es un tramo de camino compartido». Yo, escuchándolo, entendí que llevaría esa frase como una semilla en la bolsa. No para repetirla al menor pretexto, no para darme importancia, sino para recordar cómo, con 4 palabras, la vida de alguien puede girar 1 grado y salvarse de estrellarse en la pared. Con el cuartito de lectura andando, llegaron libros nuevos. La maestra de la primaria trajo cuentos, un muchacho de la ciudad dejó 2 novelas usadas, un turista dejó un atlas viejo. Pusimos una regla sencilla: cada libro trae su propia historia. Si te lo llevas, cuídalo como a un plato de casa. Y para las abuelas, empezamos a copiar, en letras grandes, recetas y corridos. Un día, doña Remedios leyó completito, sin temblar, una receta de tortitas de flor de calabaza. Al terminar, lloró de risa. Se paró, me abrazó con esos brazos de mujer que han cargado tandas de ropa y nietos y dijo: «Ya me puedo morir cuando me toque». Todos nos reímos, espantando la mala suerte. La muerte en el pueblo se sabe invitar a la mesa sin darle la cabecera. Francisco, por su parte, encontró su sitio en algo que sonaba a paradoja: ayudar a Toño a despedir. «No me pesa», me dijo una tarde, con las manos en los bolsillos. «Es como si todo lo que vi allá, la gente irse, los que nunca regresan, los que regresan a escondidas, encontrara un lugar donde dejarse de pelear». Comenzó a ahorrar un poquito en la caja popular. Me enseñó su libretita con orgullo de niño, que por fin trae 10 en conducta. «Poquito a poquito», decía, como el maíz. Hilario cumplió su parte. Llegó a los 15 días, recibió el dinero, no hizo teatro. Al mes, lo último, trajo de regalo una bolsa con chiles de árbol de su cosecha. «Pa' que salga bravo el mole», dijo, y con ese gesto terminó un capítulo que pudo haberse podrido. A veces, el fin del conflicto es un acto de cocina. Julián, que no hace discursos ni celebraciones, empezó a sentarse por las tardes bajo el jacarandá con una mirada de balance. «No está mal», decía. «La casa hace lo que tiene que hacer». Yo lo miraba y pensaba que él también se había movido 1 centímetro hacia la luz. Una noche me contó algo más de Teresa, su hija, que había querido ser estilista, que en la ciudad la habían tratado como a nadie, que murió sin una mano vieja que le sostuviera la frente. Le apreté el antebrazo. No dije nada. A veces, el duelo ajeno no pide palabras, sino un peso extra en el banco de la banca, para que no se vuele. Un día llegó una carta al correo del pueblo, a nombre de Casa de Lectura. Venía de la ciudad. Era de una señora que había leído en un periódico local una notita de Lucía, la maestra, sobre lo que hacíamos. Dentro de la carta venía una donación de 100 pesos y un papelito donde decía: «Para que compren un diccionario. No es mucho, pero es firme». Compramos el diccionario, lo pusimos en el centro de la mesa, como quien pone una olla.
Las abuelas, al principio, le tenían miedo. Luego aprendieron a buscar mole, jacarandá, tequio. Definición, practicaban y les encantaba que las palabras tuvieran explicación. Las tardes de domingo, sin planearlo, se convirtieron en tardes de historias. Los viejos contaban de cuando el río sí traía agua, y los niños lo cruzaban con los pantalones en las manos, de cuando la carretera era de terracería y tardaban 2 horas a Tlacolula, de cuando las fiestas duraban 3 días sin pleitos. Los jóvenes, que llegaron al principio por curiosidad, se iban quedando a escuchar. Aprendieron que la memoria no cura, pero vacuna. En todo ese andar, la frase de mi madre, «No me dejes en la ciudad», se me volvía brújula. No era un desprecio a la urbe, era una invitación a no estar sola, donde la soledad es barata. Aquí, en cambio, la soledad se vuelve menos ruidosa porque se comparte sin exhibirse. A veces, a mitad de la tarde, iba al panteón con Francisco y Toño. Barríamos la tumba, poníamos agua a las flores. Cada vez que una flor de jacarandá caía en el montículo, yo decía en voz baja, «Aquí estás», no porque creyera que el espíritu anduviera retozando. No creo en eso, sino porque el hábito de nombrar veces alivia. Una mañana especialmente clara, Julián me llamó desde la milpa. «Mira», dijo señalando una línea de plantas recién nacidas. «Eso es lo que uno hace. Deja caer semilla y cuida. No controlas el cielo, no controlas la plaga, no controlas el mercado, pero cuidas. Y a veces el cuidado es lo único que se queda en la mano». Lo miré con esa gratitud que no hiere. «Gracias por cuidarnos», dije. Él se rió con un sonido breve. «Yo me cuido cuidando», respondió. Cerré ese día escribiendo en el cuaderno de rosas. Hoy entendí que una casa no es una construcción, sino un verbo. Cazar. Casarse con el día, con el pan, con la gente. Un granjero cansado dijo, «Aquí tienes casa», y con eso me casó con un lugar al que no nací, pero al que llegué a tiempo. No sé si algún día ese cuaderno lo leerá alguien más. No me preocupa. Me basta que, si una mujer se queda un día como yo me quedé, pueda entrar al corredor, oler café de olla, oír el diccionario abrirse, y que alguien, tal vez yo, tal vez otra, pueda decirle con la misma llaneza, «Aquí tienes casa». Esa noche la banda pasó de lejos practicando. Un niño tropezó y se rió. El jacarandá soltó una flor más tarde. Nati cerró la puerta con ese golpecito que no alarma. Julián guardó el azadón. Francisco dejó sobre la mesa una libretita con sus ahorros, como quien deja constancia de estar en camino. Y yo, antes de apagar la luz, me escuché decir en un susurro que se parecía al primer día, pero distinto. «Mi mamá murió aquella mañana, y un granjero cansado me dijo, «Aquí tienes casa». Ahora a veces, cuando nos cruzamos con viajeros en la terminal, yo misma lo digo. No como consigna, sino como posibilidad. Y cada vez que lo digo, siento que una puerta se abre en algún sitio y que una mesa se extiende un poco. Justo lo que hace falta para que el día siguiente empiece con café, con pan y con un lugar donde sentarse sin pedir permiso.